Buenos días a todos por respeto al auditorio que se conectó temprano. Vamos a dar inicio. Ese es un tema que requiere una explicación paso a paso porque muchas empresas han sufrido graves consecuencias económicas por sanciones por no hacer conforme al derecho el tema de virtuales. Me voy a permitir irlo explicando así. Los que ya saben algo de virtuales, les pido paciencia para que el auditorio que no conoce el tema se empape y seguramente en el proceso de explicación aprenderán nuevos puntos. Eh, Me gustaría que conforme vayan teniendo alguna duda, no se esperen, la ponen en el chat. Fabiola, me ayudas a leerla en ese momento para no dejar al final las preguntas porque una cosa y la otra, entonces necesitamos llevarlo todo de la mano, por favor. Bien, cuando hablamos de virtuales, es una de las cosas que se pueden hacer con las importaciones temporales IMEX. Estamos parados en este momento en el artículo 108 de la ley y en el 112. Eso nos van a servir de guía. Pero recuerden, y estamos parados en el artículo 1 de la ley del IVA, en el artículo 10 de la ley del IVA. Ahorita ahí les voy a dejar en una de las diapositivas toda la base legal. Entonces, lo primero que tenemos que entender, nuestro hilo conductor es el siguiente: IVA. IVA en facturas. Entonces, siempre que vean virtuales, tú en tu mente tienes la palabra IVA en facturas. ¿Y por qué te digo que no lo quites de tu mente? Por una sencilla razón. El 112 te habla de virtuales, va así como los demás artículos entre el 108 y 112 te hablan de cambios de régimen, bla, 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 lo que quieras. Y entonces hay asesores de clientes y clientes también que de repente te van a decir, oye, necesito que me hagas un virtual de tal combinación, bla, 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 porque el 112 no me acota y en todo el grupo de artículos no me exceptúa. Entonces de repente cuando están hablando 108, 109, 110, 111, 112, todo ese paquetito. Dicen, yo no veo ahí que está hablando de las CIMES, ese paquete de la ley. Yo no veo que me diga cuáles virtuales no puedo hacer. ¿Ok? Te vas a encontrar con clientes y con proveedores que te dicen exactamente eso. Y como yo no veo excepciones, pues ahora quiero que el virtual hagas entre tal y tal, bla, 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 bla. Tú lo que tienes que contestarle es lo siguiente. Uno, señores. Estamos hablando de IVA, estamos hablando, los virtuales es un tema de IVA, ok. Entonces, como estamos hablando de IVA, nos tenemos que trasladar a la ley del IVA. Y mi base va a ser el artículo 1 y el artículo 10, son nuestras bases. ¿Y qué me dicen? Artículo 1, lo que vendes estando en México paga IVA, es decir, si tú te compras un coche, paga IVA, si vas al Oxxo, pagas IVA, si vas al cine, pagas IVA, para todo lo que hagas en México, de servicios y compras, pagan IVA, a excepción de algunas que están puestas en la ley, pero todo lo demás paga IVA porque lo adquieres en México, te lo complementa el artículo 10 de la ley del IVA. Entonces, esos dos van de la mano. Y la conclusión es esta: lo que está en el país y se vende paga IVA. Primera premisa, entonces el 1 y el 10. Bien. Segunda premisa, que ahorita vamos a explicar a detalle. Yo tengo una mercancía que está en México y que voy a vender a México, debería de pagar IVA. ¿Ok? Debería de pagar IVA. ¿Cómo le hago para no pagar IVA? Ver las excepciones que vamos a revisar el día de hoy. Es decir, si el caso que te está presentando el cliente no está en las excepciones de las 524 y 525, que las vamos a platicar a detalle, entonces de nada le sirve hacer el virtual. Si quieres, pues tú se lo haces, a ti no te afecta en nada. Es un tema de IVA de facturación, ese es su problema si quieres verlo así. Si quieres verlo así, eh, si insiste su asesor y bla que lo haga, tú lo podrías llegar a hacer, pero no tiene efectos fiscales. Entonces, vamos a explicar esto a detalle a continuación. Bien, empezamos.
La regla 4321 es una de las reglas base que nos van a servir junto. Ya dijimos el artículo 1 y 10 de la ley del IVA, que en resumen me dice lo que se vende en México paga IVA. Punto final, es lo que me dice. Luego me traslado a las reglas generales de comercio exterior, la 4321. En algunas resoluciones de repente te la mueven a la 4322 algún año, o luego te la mueven a la 4320. No te preocupes, de repente algún año sale movida un número, pero por ahí te lo vas a encontrar siempre. No se mueve mucho del lugar. Bien. ¿Y qué me dice? Lo primero que me dice es, tú tienes un IMEX o un recinto que recibió una mercancía temporal. Evidentemente el recinto es un M3, ya no se lo puse ahí para no meterle más claves de pedimento, pero es un IN, materia prima para el IMEX, un M3 para el RFE. Por supuesto que podríamos entrar para maquinaria y equipo, como es muy poco, no lo puse. Vamos a centrarnos en lo más popular. Bien, entonces yo hago una importación temporal que tiene un plazo. No pierdas de vista porque durante todo el proceso esa es nuestra guía. Ese pedimento IN tiene un plazo. 18 meses normalitos, OEA 36 meses. Vamos a dejarlo en 18 meses. Ok. Entonces, el IMEX A hace una importación temporal y tiene afectado su anexo 24 y su anexo 30 con esa importación temporal. Es decir, yo le estoy levantando la mano a la autoridad y le estoy diciendo, señores, yo, este pedimento viene, afecta mi control de inventarios, anexo 30, afecta mi control de IVA, perdón, anexo 24, anexo 30, y entonces yo levanto la mano y digo, yo soy responsable de este temporal, listo, yo ya lo afecté, yo soy el responsable, adelante. Bien. Lo que yo recibo puede ser que lo transforme, puede ser que lo transmita en el mismo estado. Vamos a hablar ahorita de transformación. Yo lo transformo, yo recibo caucho o recibo aluminio y hago rines para bicicletas, por ejemplo, o recibo algunas partes y hago algunos elementos de la estufa. En fin, yo hago algo. Ese producto que yo hago no está nacionalizado. Ese producto proviene de una importación temporal que, claro, podía tener una mezcla de mercancía nacional, pero vamos a dejarlo ahorita ahí. Y hay alguien que me dice, yo quiero tu producto. Fíjate que yo fabrico bicicletas, me gusta mucho ese ejemplo. Y los rines o los asientos que tú fabricas me interesan porque no traen DTA nada mascota fija, porque dejaste pendiente el pago del IGI, porque no traemos IVA, entonces me gusta porque no trae contribuciones y mi precio es menor. Listo. Mi mercancía, el IMEXA, vamos a imaginar que está en Toluca. Y Benoto está en Querétaro, por ejemplo, el IMEX B, ¿no? Está en Querétaro. Y entonces me voy a mandar la mercancía de Toluca, se la voy a mandar a Querétaro. Ok, eso es permitido, sí, la ley aduanera lo permite en ese bloque que hablamos, entre 108 y 112, que habla de las CIMES, todo ahí se explican esas claves de pedimento, sí se permite. Ok, ¿y qué chiste tiene que lo haga a través de pedimentos virtuales? Pues porque yo podría, el IMEXA, cambiar de régimen, es decir, convertir el temporal definitivo y vendértelo. Pues para mí sería prácticamente lo mismo. ¿Qué tiene de interesante el virtual como para que yo me interese, que hayan creado una nueva clave y que yo me interese hacerlo? El IVA. Ahí lo resumimos. Ese es un tema de IVA. Perfecto. Ok. Entonces yo tengo en Toluca mi mercancía, yo hice los rines, la mercancía está temporal y yo se la voy a mandar a quien me está comprando. Vamos a llamarle IMSB o vamos a llamarle FE.
si lo quiero depositar ahí, como yo lo decida. Hay un movimiento físico del IMEX-A, de su bodega, se va a trasladar físicamente al IMEX-B. Y entonces yo tengo un control de inventarios del anexo 24 que ahora se va a volver a alterar para descargar. Ese anexo 24 me agregó la mercancía del IN y ahora me descarga a través del virtual. Me agregó un IVA en el anexo 30 y ahora me lo descarga, ¿ok? Y este movimiento puede ser un pedimento por cada movimiento o puedo hacerlo consolidado semanal o mensual como yo lo escoja. Bien. Ahora, cuando yo hago el movimiento físico de una empresa a otra, que ahorita les exageré decir que va de Toluca a Querétaro, pero pues podría ser un tramo más pequeño o aún dentro de las mismas instalaciones, eso podría llegar a ser. Entonces ya dijimos que yo hago un descargo. ¿Cuál es el procedimiento? En el momento en que yo estoy saliendo del IMEX A, yo IMEX A necesito decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Yo ya no soy responsable de esa mercancía que importamos temporalmente a mi nombre. Yo ya no soy responsable. Ahora se la estoy trasladando a un IMEX B. Por lo tanto, ese día que sucede el movimiento físico de la salida del IMEX A hacia el IMEX B, vamos a llamarle día primero, el agente aduanal que trabaja con el IMEX B hace un pedimento B1 de importación. Este pedimento B1 de importación para tu estructura mental, trátalo como si fuera un IN. O sea, es un IN, ese B1 de importación. Se llama virtual porque la mercancía ya no está en la aduana, en el recinto, sino está moviéndose dentro del territorio nacional. Por eso se llama virtual, pero si quieres ahí en tus anotaciones, ponle, es un IN realmente. En ese momento, el IMEX B recibe y afecta su anexo 24 y tiene una entrada y afecta su control de inventarios y afecta su control de IVA con su anexo 30. Entonces suceden dos cosas. Yo, bueno, en ese día primero, yo puedo tener sin acuse de valor. Por cierto, al no estar obligado a tener un acuse de valor, yo entonces tampoco estaría obligado a tener una MB. A la pregunta, ¿los virtuales tienen MB? Pues sí tenían MB hasta que salió la primera modificación que dijo que los que no están obligados a tener el COBE, ¿no? El acuse de valor, pues no están obligados a tener la MB. Entonces, en consecuencia, la respuesta es, los pedimentos B1 de importación tienen que tener MB. La respuesta es en base a la primera modificación de las reglas 2026, no, porque no están obligados a tener COBE. Perdón, Jaime, ¿puedes ir pasando diapositivas porque no se ve nada más que la primera, porfa? O sea, estás viendo que en este momento, Virtuales. ah, Dios santo, si las voy pasando, Es ay, que qué como bueno. que está ciclado. A ver, dame un segundo. Híjole, qué pena que no me dijeron, perdón, perdón. A ver, dame un segundo. Ahí que están viendo, ahí que están viendo, perdón, Fabiola. Parece que es la segunda diapositiva, A ver, pero no sé cómo ¿estás se... viendo movimiento? Sí, Uno, ves otra, ve uno, ve todo esto. ¿Estás viendo que se mueve? sí. Ok. Perdón, entonces repito rapidísimo, discúlpenme, qué bueno que me lo dijeron. Rapidísimo, dijimos que hay un IMEX A
dijimos, sí van viendo el movimiento, ¿verdad? Que hay un IN, Sí, Jaime. dijimos que, ok, que el anexo 24 y 30 se alteraban. Luego dijimos que aparece un IMEX B. Yo le voy a trasladar la mercancía. Ese traslado puede ser único o consolidado. Después dijimos que el primer día yo tengo que hacer un pedimento B1 de importación. Yo voy a afectar IMEX B, mi anexo 24 y 30. Y como no llevo COBE, no estoy obligado a tener manifestación de valor. Aquí está la base legal. Una disculpa, perdón por no haberlo pasado, pero creo que hasta aquí vamos. Bien. Ahora, en este momento, la responsabilidad que tenía el IMEX A se está trasladando al IMEX B y tiene un día para hacer un B1 de exportación. Y en el momento en que hacemos este pedimento, él lo que cargó en el anexo 24, vean, lo descarga aquí con este pedimento, el inventario. Y lo que cargó de IVA en el anexo 30, lo descarga aquí con B1 de exportación. Entonces, estos pedimentos van por pares. A veces el IMEX B trae su agente aduanal que le va a hacer el B1 de IMPO y trae el IMEX A su agente aduanal que le hace el B1 de Expo. Está bien. Solo que observa que necesita una coordinación. Tienen que presentártelo. ¿Por qué? Porque en el momento en que él haga el B1 de IMPO, yo tengo un día para hacer el B1 de Expo. ¿Ok? Entonces hay una coordinación y los números de pedimento se ponen aquí, el del B1 de IMPO acá y al revés. Entonces tenemos que coordinarnos. Bien. Con esto que sucede, entonces ya quedaron alterados los anexos 24 y 30 de ambas empresas. Observen que la empresa A, lo que entró, salió, está libre, ya no tiene ninguna responsabilidad. Y ahora la responsabilidad la adquirió el IMEX B. Bien. Todo eso sucede así, ideal como lo estamos exponiendo, pero si no se hizo de esta manera, entonces tenemos que tomar otras decisiones. Eh, Vamos a imaginar esto, porque seguramente te ha pasado que el cliente te dice, ¿sabes qué? Mi gerente de comercio exterior que se encargaba de esto renunció, no hizo una entrega, dejó todo ahí, ya pasaron 4 semanas y nos estamos dando cuenta apenas de esto. ¿Me puedes hacer los virtuales aún? La respuesta la da la misma regla y me dice lo siguiente. Ah, perdón, una cosa más. Cuando el IMSB recibe, tiene los siguientes plazos. Ya no tiene 18 meses, sino solo 6 a menos que sea OEA. Bien. Ahora, si por la razón que tú quieras, ya se le vencieron y el primer día el que hizo el tratado no lo hizo y pasaron 2 días, pasó una semana, tres, cuatro, un mes, 2 meses, etcétera. Entonces, y el cliente, el importador te habla a ti, agente aduanal, y te dice, ¿qué hacemos? Tu respuesta se encuentra dentro de la misma regla y te dice, hay 3 preguntas que hacer. La primera pregunta es, desde el momento en que se movió físicamente la mercancía, ¿han pasado más de 6 meses? Sí, sí, ya pasaron más de 6 meses, entonces ya no puedo hacerte los virtuales. No, no han pasado más de 6 meses. Ok, palomita, la primera condición. Segunda, ¿tienes auditoría? Cuando hablamos de tener auditoría, debemos recordar lo siguiente. Vamos a imaginar que estamos hablando de un caso de este año, ¿no? El IN entró en enero y el virtual lo hiciste en marzo. Entonces, estamos hablando de este año y tienes una auditoría del ejercicio 2024, por ejemplo. Entonces, la respuesta es, no estoy en facultades de comprobación, pues porque las facultades son del 2024, no del 2026, y listo, bien. Y lo demás, el punto 3 es pagar presentación extemporánea, listo. Ahora, si la respuesta entonces del cliente es, no me he pasado de los 6 meses, es, lo podemos hacer aún.
si no se hacen auditoría de ese ejercicio y si pagamos presentación extemporánea. Hasta ahí quedamos. No hay ningún problema, vamos a hacerlo, bla. Seguimos el procedimiento. Pero si ya se pasaron los 6 meses, entonces hay una pregunta clave que tienes que hacer. Entonces, ya desechas esto, sabes que importador no podemos hacer virtuales. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer depende de qué me respondas a continuación. Y la siguiente pregunta es, este IN que ves aquí, aquí a la izquierda, este IN, eh, ¿de qué fecha es? ¿Y por qué te hago la pregunta? Vamos a imaginar que el virtual fue en mayo, ¿no? Mayo, fue en enero, perdón, en enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, pues ya se pasaron los 6 meses. Ya quitamos los virtuales de escena. Y entonces viene la siguiente pregunta. ¿De cuándo es el IN? No, pues fíjate que el IN era de enero del 2025. No soy OEA. Ok, si tu IN era de enero del 2025, el día de hoy, agosto, ya se vencieron. Ya se vencieron. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un pedimento A3. Lo que tenemos que hacer es un pedimento A3 de regularización y a través de ese pedimento que es hermano del A1, yo nacionalizo la mercancía y entonces con esa nacionalización de mercancía, yo sí tengo que ajustar, el IMEXA ajusta su anexo 24 y 30. Finalmente el descargo del IVA se va a ejecutar. Finalmente el descargo del material se va a ejecutar, pero yo voy a poner en mi control que fue a través de un A3. Y el IMEX ve que había alterado su sistema de control de inventarios y de IVA, va a poner que él recibió una mercancía nacionalizada A3. ¿Ok? Y por lo tanto, él no está en el caso de plazos ni nada de eso, porque la mercancía está nacionalizada. Y de esa manera, con ese pedimento 3, ambos se ponen en orden. O, fíjate que el pedimento es de septiembre del año pasado, el IN. No han pasado los 18 meses. Y como no han pasado los 18 meses, entonces hagamos un F4. Ya sea que tomamos la decisión de un A3 porque el IN se le venció el plazo, ya sea que tomamos la decisión de un F4 porque no se le ha vencido el plazo, con esta nueva información, tanto el IMEX A como el IMEX B van a ajustar sus descargos que serían correctos, pero ahora van a indicar que fue a través de mercancía nacionalizada. Bien, entonces bajo esa circunstancia, nosotros tenemos que asesorar a los importadores para utilizar las claves adecuadas. Bien, ahora, puede ser que el IMEX A esté recibiendo mercancía de lo que llamamos un proveedor nacional. ¿Qué es un proveedor nacional? Un proveedor nacional es una empresa que no tiene la camiseta del IMEX, que tiene en sus manos una mercancía que el IMEX le quiere comprar o el IMEX ve y le va a transferir directamente, ahí depende. Y entonces este acontecimiento me lleva a que yo tendré en el IMEXA una mercancía que no es temporal, sino es nacional o nacionalizada. Cuando yo hago este pedimento B1 de exportación que están viendo aquí,
Si mi mercancía viene de un IN, este pedimento B1 es como si fuera un RT. Los IN salen con RT y yo pongo el DTA con forma de pago 9. Pero este B1 que está aquí cuando viene del proveedor nacional es como si fuera un A1 de exportación y el DTA es forma de pago cero. Va de nuevo, va de nuevo. Este B1 de exportación paga un DTA cuota fija. Estamos todos de acuerdo. Perfecto. Ese DTA puede ser forma de pago 9 o forma de pago cero. ¿Cuándo utilizo forma de pago 9? Cuando quien lo originó es un IN, porque los IN se matan con RTs y el B1 de exportación es como si fuera un RT y los RT pagan DTA forma de pago 9. Ok. Pero si la mercancía que originó el B1 de Expo es una que viene de A1 o nacional, este B1 es como si fuera un A1 de exportación y ese paga DTA forma de pago cero. Ojo con este detalle, que ahí tu chico de sistemas te lo podía programar porque hay identificadores que diferencian entre proveedor nacional y lo demás. Ok, ojo con eso. Bien. Y por supuesto tú necesitas ponerle a la factura los datos de identificación. Ahora, eh, facultades de comprobación. Ahí mismo vamos a encontrarnos con que pueda haber las siguientes facultades. Eh, ¿Qué es lo que va a revisar la autoridad, además de los plazos? Va a revisar que las transferencias se encuentren incluidas en el control de inventarios, por supuesto. Es decir, me regreso, aquí dices A24, A30, A24, A30. A24, A30. Estos que ponemos aquí a 24 y 30, eso lo va a auditar la autoridad cuando vaya a revisar los sistemas de las empresas Siemens. Claro que lo va a revisar. Por lo tanto, los descargos y las altas se tienen que estar efectuando. Y hay que comprobar, aquí hay un tema interesante. La operación de transferencia, para lo cual deben poner un CFDI. Y entonces tú me dirás, a ver, a ver, a ver, a ver. La autoridad va a auditarme un CFDI, pero no me acabas de decir que no necesito poner el COBE en mi B1, si es correcto. Así dice la regla, que no es necesario. Pero eso no significa, aquí hay dos cosas importantes que ver. El mundo fiscal y el mundo de comercio exterior que se enlazan, ¿verdad? La parte de comercio exterior me dice, mira, a mí para los virtuales, si quieres, no me pongas el COBE, le decimos llamando COBE, el acuse de valor, no me lo pongas. Eso me dice comercio exterior, pero, el IMEX A no puede extraer mercancía, hablando fiscalmente, así sin informar del tema. Si vendió la mercancía, hay un CFDI de ingresos. Si la mercancía no la vendió, sino solo la trasladó, hay un CFDI de traslados. Entonces, es importante aquí, cuando el importador está queriendo tener en orden su operación virtual, que entienda, y tu agente aduanal debes decirle, mira, puedo no hacer el COBE en el pedimento virtual, la regla lo permite, pero eso es de comercio exterior. Fiscalmente, tú sí debes tener un CFDI, evidentemente, o de ingresos si lo vendiste, o de traslado si no lo vendiste y solo lo moviste porque no era tuyo. ¿Ok? Entonces, son dos cosas diferentes y no vaya después el importador a decirte, es que tú me dijiste, bueno, debes aclararle siempre que el tema de no de no poner el COBE es una facilidad de comercio exterior, pero no invade el mundo fiscal que sí te obliga a que tú demuestres
el tema de venta o traslado a través de un CFDI y eso es parte de lo que te auditan y aquí te lo dice la regla. ¿Ok? Entonces, cuidado con este punto. Y el traslado de la mercancía, alguien de repente te puede decir, oye, fíjate que yo lo moví hace tanto tiempo y te puede mentir el importador. Bueno, si el importador te está mintiendo diciendo que la mercancía la acaba de mover ahorita, del IMEX A al IMEX B, pero eso pasó hace 8 meses y no es verdad, pues él solo se hace el harakiri por la sencilla razón de que tendrá que demostrar a través de las casetas, a través del control de salida, bla, bla, todos los datos que adminisculen, va a tener que comprobar cuándo fue ese traslado y ahí la autoridad te dará cuenta que está mintiendo. Así que como agente aduanal es importante que le digas al cliente, no me mientas. Si tú con tal de hacerlos virtuales me dices que la fecha de traslado fue una diferente, pero realmente ya pasaron los 6 meses, el día que te auditen, la autoridad va a cruzar datos, se va a encontrar con que ya no tenías derecho a ser virtuales y entonces tienes un problema de anulación de los pedimentos. Entonces, cuidado con esto. Creo que el cliente debe saber que él solo se mete en un tema si te está mintiendo conforme a la fecha que realmente hizo el traslado. Bien. Y deberá de tener, aunque no necesariamente lo tienen que entregar, una demostración de qué es su proceso de transformación, que debe tenerlo, ¿verdad? Transcrito para que la autoridad vea por qué está importando y por qué está vendiendo tal cosa, pues porque su constancia y situación fiscal lo dice, porque su acta constitutiva lo dice y porque su proceso de elaboración lo indica. Aquí un asunto importante cuando tú tienes un cliente de virtuales es revisar que su constancia y situación fiscal, checar que su acta constitutiva y su proceso todo cuadra para que justifique cuál es el movimiento que está haciendo. Bien. Y aquí se los presento rapidito la base legal que les había yo platicado. O aquí agréguenle, me faltó el 1 y 10 de la ley del IVA. Con eso lo cuadramos. Bien. Y les presento a continuación toda la cantidad de virtuales probables. Vamos a explicar algunos de ellos a continuación, ¿verdad? Bien. Vámonos al primero de ellos. Las reglas generales de comercio exterior se dividen en capítulos y cada capítulo tiene un objetivo. El capítulo 5 me habla de contribuciones. Entonces, cuando yo quiero saber en dónde puedo ver de DTA, de ISAN, de IEPS, de IVA, me voy al capítulo 5. El 5.2 me habla sobre temas de IVA. Entonces, como ya habíamos platicado al principio, como los virtuales me están hablando de un asunto de IVA, entonces yo necesito irme a la 5.2 y ahí voy a encontrarme todas las posibilidades. Recordemos lo que dije al principio. La ley aduanera me dice, tú puedes hacer virtuales. Vamos a resumirlo ahí. La ley no te da excepciones ni nada, simplemente te dice tú puedes hacer cambio de régimen, tú puedes regularizar, tú puedes retornar y tú puedes ser virtuales. No te da los detalles operativos de cada cosa. Entonces, cuando de repente un importador o un asesor te dice, es que la ley habanera, tu conclusión es, mira, la ley habanera lo único que me dice es que puedo ser virtuales, fin de la historia. Es lo único que me está diciendo. Y luego la ley de la materia que es la ley del IVA, me dice, y habíamos dicho artículo 1 y 10 que lo que yo venda en México lleva IVA. ¿Ok? Entonces, ley aduanera me dice que puedo hacer virtuales. Ley del IVA me dice que todo lo que venda lleva IVA. Y es en las reglas generales de comercio exterior 5.2 las que van a marcarme las excepciones. Conclusión. Si el virtual que el cliente quiere que hagas no está descrito
En este caso 5.24, 5.25. Pero ya ves que a veces de repente lo cambian a 5.3 y bla, pero bueno, en el 5.2, si no está descrito ahí, es importante que le digas, yo te hago el pedimento virtual que me estás pidiendo, pero como no está ahí, la facturación deberías de tenerla con IVA. Ya si tú decides ponerle o no el IVA, pues bueno, pues ya es una decisión del importador, ¿verdad? Pero tú ya le advertiste que no sirve para nada esos pedimentos virtuales si no están relatados este año en la 524 y la 525. Es que más o menos, y aquí no hay aproximación, solo los que nosotros vamos a describir a continuación son los únicos casos permitidos. Si no estás en esos casos, entonces, pues ya necesitas, no tiene caso los virtuales. Entonces, primer caso. Hay una pregunta, Jaime, de Nayeli Peralta, que dice, ¿cómo puede invalidar la operación la autoridad si nos encontramos en el caso que comenta? Es decir, que la transferencia se realiza anterior al cierre de las operaciones. Ok, eh, bien, vamos a regresarnos. Nayeli, ¿puedes ponerle micrófono, porfis, para que ver si te lo puedo aclarar bien? ¿Puedes poner el micrófono, por favor? Hola. Bueno, entonces, ¿cómo lo va a verificar? Bueno, aquí, por ejemplo, recuerda una cosa, tú cada día, cada fin de mes, tú informas el anexo 30. ¿Cuánto IVA ingresé y me estás dando crédito? Vamos a llamarlo así. El anexo 30 es un control de créditos de IVA, vamos a llamarlo así. Entonces tú lo estás informando. Si tú dejas las entradas a tu anexo 30, irremediablemente la autoridad los tiene. ¿Por qué? Pues porque ellas tienen el control de los ienes, ¿no? Entonces ahí no podíamos engañar. El input del anexo 30 ya sabe la autoridad. Lo que quizás no sabe a tiempo es la extracción, aunque lo puede saber. ¿Por qué? Porque los pedimentos también están en el data stage. Entonces, lo que entra y lo que sale realmente lo sabe, nada más quiere saber si le estás diciendo la verdad. Entonces, primer punto de control. Si tú no hiciste los pedimentos o cuando los hiciste, tú ya estás controlado y lo puedes ver en data stage, ¿verdad? Ahí lo puedes controlar. Ok. Entonces, ese sería el punto de esos pedimentos. Ahora, el punto de cuándo salió. Fíjate lo que dice aquí. Para ello podrá exhibir, entre otros, los pagos del medio de transporte, los gastos que se incurrió por el traslado de las casetas, el diésel, documentos, registros, este, ¿cómo se llama? La carta aporte, etc, etc. Entonces, todos los documentos que demuestran cuando un transporte se movió, los van a utilizar de base para, y tampoco me puedo escapar de ahí, para saber cuándo fue este punto de salida del IMEXA. Entonces, a la pregunta, ¿yo podría engañar a la autoridad de las fechas? La verdad es que no lo podría hacer. Porque yo tendría que ver casetas diferentes, si es que hubo diésel diferente, el, el- la carta aporte diferente, los descargos diferentes. Tendría que hacer tantas combinaciones que sería muy complicado. Claro, ese dato tú como agente aduanal pues no lo tienes, pero lo único que haces es levantar la bandera y decirle al cliente, te lo van a encontrar, o sea, no me mientas porque te lo van a encontrar. Y sabes que lo más importante es que si hay salida, que ya lo explicamos en el A13 del F4, ¿verdad? Perdón, no sé si era la pregunta esto o yo me fui por otro lado, perdóname. Si puedes poner micrófono. Bueno, continuamos. Bien, entonces estábamos en esto. Este año las excepciones están puestas
en la 524 y la 525. Entonces son las dos reglas que me van a servir de guía para exceptuar el 1 y 10 de la ley del IVA. Repito, ¿cómo exceptúo el artículo 1 y 10 de la ley del IVA hablando de este tema? Con la 524 y la 525. Cualquier asesor que te diga algo diferente, tú lo matas con esto. Las únicas excepciones son esas. Es que no me dice, fíjate lo que me dijo un día un asesor. A ver, Jaime, lo que no está prohibido está permitido. Bueno, a veces abusamos de eso, ¿no? Pero bueno, te la compro. Lo que no está prohibido está permitido. A ver. Y la ley de la manera dice que puedo hacer virtuales, sí, señor. Pero si tú te das cuenta, la ley del IVA te prohíbe no cobrar IVA si tú vendes en territorio nacional mercancía que está en territorio nacional. Entonces ya está claro ahí, el 1 y 10 te lo prohíben. Los virtuales deberían de tener facturación con IVA. La única manera de que yo me libro es con las 524 y 525. Entonces esa es la única forma en la que yo me podría librar. Y ya si después de que le expliques esto insiste, pues, y el cliente dice, pues me lo haces o me voy. Pues bueno, yo te lo hago. Tú no, no tendrías ningún problema como agente anual, ¿eh? O sea, no tendrías ningún problema, porque es un tema fiscal al final de la historia. Es un tema fiscal. Entonces, pues bueno, yo no tendría ningún problema, solo que sabes que, pues esto y nada es lo mismo, ¿no? Vamos a ver el primer ejemplo que está en la 524. 524 me dice lo siguiente. Yo tengo un IMEXA, perfecto. Ese IMEXA va a importar una mercancía temporal, de acuerdo. Hay un IMEXB a la cual le voy a enviar la mercancía, estoy de acuerdo. Va a haber pedimentos virtuales, pares, ya lo platicábamos, de acuerdo. Nada más que observa lo siguiente. Este IMEX A que está aquí no es dueño de la mercancía, ¿ok? ¿Te acuerdas que antes de que crearan el IMEX había el programa Pitex y el programa Maquila? Y el programa Maquila que el día de hoy está dentro del IMEX y que lo rige el 181 de la ley de ISR, y ahí te dice todo lo que tiene que hacer, ¿no? Le llaman maquilas puras, ¿verdad? Entonces hay IMEX que son maquilas puras y las maquilas puras tienen ciertas condiciones, 181 de la ley de ISR, y por ejemplo, una condición. Todo lo que importa es temporal no puede ser de tu propiedad. Un dato interesante, porque si tú tienes un cliente maquila pura, hablando técnicamente, que tributa en el 181 de la DSR, tú tienes que decirle a tu chico de sistemas, oye, todos los pedimentos y en todos de este cliente, vas a ponerle método de evaluación 6 a todos, porque nada de lo que compra es suyo. Entonces ya ni me preguntes, automáticamente así debe aparecer el tema. No es un tema de ISR, pero les digo así rapidito. ¿Qué diferencia hay? Ellos no pagan la tasa normal de ISR para una empresa 33, 34, 30%, déjalo. Sino tienen una fórmula que está puesta ahí que les lleva impuestos mucho más bajos. Es decir, las empresas IMEX, Maquila Pura, que están en el 181 de la ISR, pagan una cantidad sensiblemente menor de ISR, por lo cual les conviene. Ok, entonces vamos a poner un ejemplo. El IMEXA le maquila a la Levi's, por ejemplo. Entonces la Levi's que está en Estados Unidos, que es el dueño de la tela, le dice a una empresa en Pakistán, mándale 10.000 metros de mezclilla al IMEXA que está en Tlaxcala, allá en México. Entonces lo importas tú a través de Veracruz, es un pedimento IN, le pones método de evaluación 6, aparece a nombre del IMEXA y ya
lo importas. Recuerda, así rapidito, otro paréntesis, artículo 1 de la ley del IVA, el importador, o sea, el que aparece en el pedimento, el que introduce mercancía a territorio nacional, no necesariamente es el propietario. Puede ser el consignatario, el destinatario, etcétera. Entonces, no te mortifiques. Oye, es que la factura está comprada por Levi's de Estados Unidos y aquí la empresa de maquiladora de Tlaxcala aparece solo como consignatario. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, entonces ya la tiene en su poder. Y ya hizo los pantalones, nada más que el IMEX B le va a pegar la etiqueta, por ejemplo, ¿no? Y le va a hacer otras cosas. El IMEX A se la envía al IMEX B con un CFDI de traslado. Ojo. ¿Por qué? Porque no es dueño de la mercancía en Limexa. Entonces le hace un CFDI de traslado. Y los pedimentos, pues aquí son los que estamos viendo. Y luego resulta que se la está comprando Boss, por ejemplo. Le está comprando esos pantalones y Boss le dice, oye, esos pantalones, mándalos a mi maquilador que se encuentra en Puebla. Ah, pues se los manda. En la factura que aparezca en el CFDI, pues habrá un CFDI de traslado. Y si tú quieres saber la factura de compraventa, que es esta que está aquí, que es un documento equivalente, no es un CFDI, porque es un extranjero, otro extranjero, ni va a aparecer el IMEX A, ni va a aparecer el IMEX B. Entonces no te mortifiques, oye, ¿por qué en esta factura de venta no aparece? Pues porque simplemente estás en la 524 fracción primera. ¿Ok? Eso se puede hacer, pues así está. Si te busca un cliente que está en este caso, palomita, ese caso sí lo puedes hacer sin ningún problema. Segundo caso. ¿Cómo está el segundo caso? Bueno, el segundo caso igual. Tienes un IMES que recibe una temporal, se lo voy a mandar a un IMES B, igual sus virtuales, y el IMEX A le va a vender una mercancía que sí es de su propiedad a una extranjera a través de un CFDI de ingresos, pero no va a aparecer como comprador el IMEX B. Entonces de repente recibes tú ese CFDI y dices, pues no aparece el IMEX, pues no va a aparecer porque es 524 fracción segunda. No pasa nada al respecto, ¿ok? Entonces ya llevamos dos casos que están perfectamente cuadrados sin ningún problema. Bien, vámonos a la 525. La 525 me dice lo siguiente. A ver. Yo tengo un IMEX que es dueño de la mercancía y le va a vender a otro IMEX. Perfecto. Este CFDI, como ya habíamos hablado, no lleva IVA porque estamos en la 525 fracción primera. Se hacen los pedimentos normales. Aquí observo nuevamente que el B1 es como si fuera un IN. Y el B1 de exportación es como si fuera un RT. Aquí voy a pagar DT a forma de pago 9. Entonces, este caso yo lo podría hacer perfectamente en donde el IMEX es propietario de la mercancía. Segundo caso, yo tengo una mercancía nacional o nacionalizada. No soy IMEX. Vamos a imaginar que yo le estoy vendiendo los cierres a la Nike para sus chamarras que le está haciendo otro IMEX. Entonces, un IMEX me dice, necesito esos cierres. Perdón, y el proveedor nacional le dice, sí, pero yo no soy IMEX. Necesito ahorrarme ese IVA. Bueno, la 525 fracción segunda me dice, si tú estás vendiendo
a la empresa extranjera, en este caso a la Nike, los cierres, pero físicamente los estás entregando en territorio nacional, este CFDI no lleva IVA. Entonces, ojo con este punto porque me he encontrado con clientes que quieren que el proveedor nacional, en lugar de hacer la facturación a la empresa extranjera, dueña de la mercancía, le venda al IMES que va a recibir la mercancía. Esa posibilidad desapareció el 11 de diciembre del 2013. Y ese es uno de los casos que te digo. De repente tienes un importador que te dice, el proveedor nacional me va a vender a mí y me los cierres. Y yo quiero que me haga los virtuales porque estoy en la 525 fracción segunda. Tu respuesta va a ser, no estás en la fracción segunda, la 525 porque estás haciendo una figura diferente de comprador. La fracción me dice que se le vende al extranjero. A mí hazme los virtuales. Bueno, pues te hago los virtuales. Solo que quiero saber, decirte que tienes un tema, porque el día que te auditen, tú dejaste de cobrar un IVA y de pagar un IVA, tendrás el 55% de multa y además de pagar el IVA y a ver si lo puedes acreditar. ¿Ok? Entonces tú ya se lo advertiste, te insistió, pues te lo hago, pero te metes en un tema fiscal, ¿verdad? O sea, no es correcto. Y si no es un cliente importante para ti, pues no te lo hago, ¿no? No te lo hago. Yo no tendría problema en hacérselo, pero no es correcto. Entonces, observa que hay casos que no son procedentes para la excepción del pago del IVA y es tu deber, pues, advertirlo, ¿verdad? Bien, vámonos a la siguiente. 526. Bueno, hasta aquí son los cuatro casos que teníamos, ¿no? La 526 lo que me avisa es que ya sea el documento equivalente o ya sea el CFDI, necesitas en todo caso estar con los datos de los IMES de cada uno de ellos y punto, ¿no? Desistimiento. Bien, vamos a tomarnos un receso de 5 minutos y regresamos con a continuación, con lo demás, ¿va? Nos tomamos 5 minutos. Bien, eh, y luego, bueno, a las 5:27, que no hay mucho que comentar, me puede hablar de que podría yo llegar a desistir. Quiero dedicarle tiempo a lo siguiente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo debo preguntar siempre al cliente cuando estamos hablando de virtuales? Lo primero es que necesito saber si estamos hablando de mercancía que entró temporal, que es nacional o nacionalizada por el asunto de que necesito definir si el DTA se compra, se paga con forma de pago 09. Luego, la siguiente pregunta es si este B1 puede tener IGI forma de pago 0 o forma de pago 5, igual que los INs que tú conoces. Esos INs pueden tener IGI forma de pago 5 o 0. El B1 puede tener forma de pago 5 o 0. La siguiente pregunta al cliente es, ¿cómo quieres que se pague? ¿Por qué? Mira, si tu mercancía tiene como destino final Europa, alguno de los tres tratados y el acuerdo, o el TEMEC, entonces en algún momento del proceso deberás de pagar ese IGI forma de pago 5. Hay importadores que dicen, lo pago de una vez en el IN, yo quiero que mis IGIs traigan forma de pago 0. O lo pago de una vez en el virtual de importación, el IGI pónmelo forma de pago 0, etcétera. Entonces, cuando tú haces este B1 de importación, es muy, muy, muy importante
que ya dejes definido cuál es la estrategia del cliente para sus virtuales, para el IGI, para evitar que pagaste, no tienes que pagar o no pagaste y había que pagarlo, etcétera. Entonces tú ya vas con la gente de TI, de tecnología de información, y le dices, mira, este RFC, el algoritmo es este. Este RFC combinado con el B1 de importación, yo quiero que los IGs sean 0 o 5. Y entonces ya evitas que el glosador, el capturista se equivoque y te lo ponga mal, ¿verdad? Entonces ya déjalo así, listo. Yo lo que hago a veces ahí cuando tienes duda es mejor déjamelo en 5, porque es más fácil rectificar y ponerlo cero. Así lo tienes cero, ponerlo 5 y luego toda la aventura de pedir la devolución. Entonces yo prefiero equivocarme poniendo en el B1 de importación un I forma de pago 5 que un cero, ¿verdad? Es más complicado. También otra cosa que debes preguntar es si está certificado IVA para la forma de pago 21. Y un tema trascendente es el asunto del IMEX de servicio. Eso merece una explicación a detalle. En un momento se los voy a explicar, porque eso también anula la operación. Dame un momento. Voy. Déjame, déjame brincarme a ese punto. Aquí. Y ahorita me regreso. Déjame brincarme aquí. 166 del reglamento tiene un comentario muy puntual y me dice así, mira. Si tú eres un IMEX que transformó la mercancía, pues haces los virtuales sin ningún problema. Pero si tú eres un IMEX que no transformó la mercancía, entonces necesito que no puedes hacer virtuales si eres IMEX industrial. Va de nuevo. La transferencia de mercancía puede ser de mercancía que se transformó o mercancía en su mismo estado, o una de dos. O lo transformaste o igual que llegó. Si tú eres un IMES de servicio, perdón, tú no transformaste nada. Limpiaste, etiquetaste, almacenaste, bla, pero no transformaste nada. Tus pedimentos van a llevar el MS de identificador, que significa que la figura de IMEX de servicio, que es este, que está aquí a la izquierda de IMEX a está ejecutando una transferencia en su mismo estado. Entonces, tú vas a ver que los B1 de exportación traen la MS, ¿ok? Si la mercancía se traslada en su mismo estado, el B1 de exportación trae el MS, que quiere decir que es un IMEX opción servicios, la que está haciendo la transferencia. Perfecto. Si eres un IMEX industrial, no tienes derecho a transferir la mercancía en su mismo estado, como lo hace la IMEX de servicio. Y entonces solamente la transformada y pondrás el pedimento, el complemento PT. Ok, entonces, soy IMEX de servicio, tengo derecho a transferir en el mismo estado, le pongo un MS y con eso le digo al sistema que el IMEX de servicio traslada en su mismo estado. Perfecto. Soy un IMEX industrial, solo tengo derecho a transferir transformado, le pongo un PT al pedimento B1 de exportación y lo envío. Pero si tus pedimentos B1 de exportación no tienen la MS, significa que no eres IMEX de servicio, sino eres IMEX industrial. Y si no tienen la PT, significa que eres un IMEX industrial que transfiere en su mismo estado y eso está prohibido por el 166 del reglamento de la aduanera.
En pocas palabras te la voy a poner así. El lunes vas a pedirle a tu chavo de TI lo siguiente. Dame los identificadores de los pedimentos B1 de exportación. Así se lo vas a pedir. Dame en un Excel los pedimentos B1 de exportación y quiero ver los identificadores. Yo sí hago la auditoría de esto, ¿ah? Fácil. Si no aparece el MS ni aparece el PT, esa operación es inválida, de acuerdo a 166 del reglamento, y tenemos que hacer algo, rectificar y poner el MS, el PT, algo tenemos que hacer. Pero así como la tienes, está inválida la operación. Va de nuez. El lunes le vas a decir a tu chavo de TI que quieres un Excel con todos los pedimentos B1 de exportación, ¿ok? Y tú vas a buscar que cada pedimento tenga o el MS o el PT. No pueden medir los dos juntos, ¿eh? Tiene que ser solo uno. Si vienen los dos juntos, está mal el pedimento, hay que rectificarlo. No pueden venir juntos. Porque o transformaste o regresaste a su mismo estado. No pueden venir juntos. Si no tiene el MS, significa que no es un IMES de servicio. Si no tiene el PT, significa que es un IMES industrial y que además transfirió en su mismo estado. Y esos pedimentos hay que atenderlos, no pueden quedarse así porque son inválidos. Tú tendrás que hablarle a los clientes y decirles, señores, dime realmente qué pasó. No, es que si transformé, rectifícalos todos y pon el PT. Punto. Pero así no se pueden quedar porque te los anula la autoridad el día que te audite. Bueno, me regreso tantito. Me regreso. Perdón. Ahora, te voy a platicar otro caso en donde ya no está la posibilidad. Yo tengo un IMEX certificado Maquila, ¿ok? Las maquilas, de acuerdo, ¿te acuerdas que platicamos 181 de la ley de CR, las maquilas puras no pueden eh, vender nada, no es suyo. Todo lo tienen que exportar, todo. Los pedimentos de los, a menos, bueno, los desperdicios o lo que están obsoletos, otra historia, ¿no? Si tú tienes un cliente que tributa el 181 de la ley de CR porque es maquila pura, el 181 dice que lo tiene que exportar todo. Si te pide un cambio de régimen, dile no procede para tu caso, no lo hagas, tienes un problema. Ok, vamos a imaginar, yo tengo que exportar todo. Y yo soy el maquilador de la Nike. Y el Palacio de Hierro le dijo, te compro 10,000 pants. Entonces, pues todo lo tengo que exportar, voy a mandarlo a Laredo y luego lo voy a importar a uno. No te preocupes. Lo que podemos hacer, vamos a imaginar que este residente en territorio nacional es el Palacio de Hierro. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Hay un virtual que se llama B5 que es como si fuera un A1, ¿eh? Un B5 es como si fuera un A1. Y las empresas OEA y IMEX tienen derecho a hacer pedimentos B5. Entonces, como yo todo lo tengo que exportar, los virtuales forman parte de la exportación. Y yo tengo derecho, yo soy maquilador de la Nike, tengo que exportarlo todo. La Nike me ordena que yo le mande 5,000 juegos de panza al Palacio de Hierro, que no es IMEX. Yo te pido a ti hacer un B5, que es un virtual. Y el B5 del Palacio de Hierro es como si fuera un A1 y vas a pagar todo como si fuera un A1 ahí. ¿Ok? Y aquí el extranjero le va a vender al Palacio de Hierro. Pero ojo con esto. El 11 de diciembre del 2013 desapareció la palabra por de el artículo 9 fracción 9 de la ley IVA. ¿Y qué significa eso? Significa lo siguiente. No había cobro de IVA cuando se vende entre extranjeros.
Este caso, ¿te acuerdas que ya lo platicamos aquí? Este. Entre extranjeros no hay IVA, pero desapareció la palabra por. Es decir, un extranjero le vende al Palacio de Hierro, la Nike de Estados Unidos, le vende los pants que yo le acabo de mandar. Esto lleva IVA y ese IVA se llama retención. Es decir, lo siguiente, vamos a imaginar. Los 10,000 juegos de pants costaron 10 millones de pesos, por decir algo. A 10 millones de pesos el IVA son 1,6 millones. Entonces yo le pago los 10 millones de pesos al proveedor extranjero y el IVA, que es 1,6 millones, se lo guardo al SAT y se lo entrego, se lo entero al SAT. Eso se llama retener. Yo como agencia de nada no tengo que ver nada, pero cuando tú veas estos casos en tus operaciones, una notita fiscal muy importante y que te va a servir es decirle al cliente, oye, nada más te comento, que el artículo 9 fracción 9 de la ley del IVA se modificó el 11 de diciembre de 2013, hacía un buen. Y ya no se permite exceptuar de IVA la venta de un extranjero a un mexicano, como es este caso. Por lo tanto, tienes que retener el IVA, ¿ok? Ojo con ese detalle. No es un tema que afecte tu operación de comercio exterior, pero es un tema fiscal que afecta y yo he visto a muchas empresas llorar por este tema, ¿ok? Otra opción sería cuando yo tengo IMES de autoparteros. Eh, la industria automotriz, un automóvil tiene una enorme cantidad de piezas y realmente la industria automotriz es una armadora. Tú me envías y yo armo y compro a todo mundo, a mis proveedores, que les voy a llamar autoparteros. Así voy a llamar a mis proveedores autoparteros. Entonces, esos proveedores autoparteros, yo necesito que esos autoparteros eh, se encarguen del tema de comercio exterior. Entonces, yo, cuando vamos a imaginar, yo tengo un autopartero que me va a dar los asientos y yo utilizo 5 asientos por automóvil, ¿no? Vamos a poner eso, 5 asientos por automóvil y me manda 20 asientos. Entonces yo hice 4 automóviles con los 20 asientos y él debe impuestos del temporal a la autoridad. Entonces yo armé 4 automóviles y yo le digo, cuando termine un mes, a través de un documento que se llama CTM, Constancia de Transferencia de Mercancía, tiene 3 incisos y el primer inciso dice lo que yo vendí en México. Entonces, ¿sabes qué? Yo vendí un automóvil en México. Bueno, traía 5 asientos. A 5 asientos, yo a mi importación temporal le cambio de régimen y pago los impuestos. Ok. Entonces ya la autopartera se hace cargo de ese movimiento. B, 2 automóviles, uno lo mandé a Asia y otro lo mandé a África, y otro a Sudamérica. Ah, perfecto. Esos no hay que hacer nada, no hay impuestos pendientes. Pero el otro lo mandé a alguno de los tratados que están obligados al pago de los impuestos temporales pendientes. A ese hay que pagar los impuestos mediante un B4. Te lo resumo. Cuando tengo transferencia de mercancías entre una autopartera y la industria automotriz, la industria automotriz le da un informe a la industria autopartera para que pague los casos que tiene que pagar y se encargue de todo eso, porque es mucho trabajo para una sola empresa, ¿verdad? Bien. Entonces, pues, el pago del IGI, ¿cómo funciona? Pues yo podría pagar el IGI a la entrada.
Recuerda que estos tratados que están aquí, estos que te muestro aquí, TEMEC, Asociación Europea, el Acuerdo de Continuidad de Gran Bretaña, el TDQE, todos estos me dicen tú tienes que pagar impuestos en algún momento de lo que dejaste de pagar en los temporales. Muy bien, entonces lo puedes pagar en el temporal, excelente. Lo puedes pagar al momento de la exportación virtual, está bien. Lo puedes pagar en el momento de la importación virtual. Observa una cosa. Si yo voy a exportar a Estados Unidos un producto terminado, 2.5, ese producto terminado, si tiene algunas piezas que pagan impuestos, esos impuestos los voy a pagar o en el IN, o en el B1 de exportación, o en el B1 de importación, o en el retorno físico, en alguna de las partes. Entonces, los importadores deben de definir en dónde lo quiero pagar. Puede ser que te diga, ¿sabes qué? Lo voy a pagar al principio. Mira, yo ya sé que toda la producción va al Temec. ¿Para qué me vuelvo a poner en problemas de que se me vaya a olvidar o hacerlo en otro momento más complicado? De una vez lo hago. Perfecto. Eso podría suceder así. Pero de repente tienes un cliente que te dice, es que, ¿sabes qué? Sí voy a vender algo en México, pero también voy a vender a Sudamérica, que no tiene esa distinción. O también voy a vender a África o voy a vender a Asia. Yo no sé qué voy a vender a dónde todavía. Y por lo tanto, como África, Asia y Sudamérica no me piden que pague los IGI forma de pago 5 pendientes, no me lo piden. Quiero ahorrarme ese dinero, me lo quiero ahorrar. Por lo tanto, yo necesito dejar pendiente hasta el último momento. Ya cuando yo vaya a exportar o cambiar de régimen, ahí voy a pagar los impuestos. Bueno, entonces lo dejamos pendiente. Esa decisión la toma el importador dependiendo del destino final de la mercancía. Y ese es el famoso artículo 112 que les platicaba al principio, en donde algunos importadores se basan para decir que ellos no van a pagar, que ellos pueden hacer los virtuales que quieran. Y yo creo que, como ya les platiqué y nada más para que lo tengas presente, yo creo que ahí tu comentario debe ser muy sencillo. Simplemente, si tú tienes eh, que hacer virtuales, no todos son procedentes, ¿verdad? Bien. Ahora los valores. Perdón, hasta aquí hay preguntas, Fabiola, hasta este punto. ¿Tenemos preguntas? Por el momento no, Jaime. Gracias, gracias. Bien. Ahora, los valores. Recuerda que cuando tú importaste temporal, indicaste unos impuestos o dejaste pendiente de pago unos impuestos y declaraste, por lo tanto, un valor en aduana X. Ese valor en aduana que tú estás declarando ahí no puede ser menor el que luego vas a tratar a través de la transferencia. Entonces, cuidado con esto, porque si vienes arrastrando un impuesto pendiente, no puedes al final de la historia dejar ese impuesto en una cantidad menor, porque resulta que pactaste un precio menor al de importación y ahora debes menos impuestos. Entonces, ojo con el punto en los virtuales, los valores que se manejan entre las transferencias no pueden ser menores a los valores de importación temporal. Esto ya lo habíamos platicado. Entonces, les reafirmo lo que habíamos visto del IMES de servicio.
Si tú no eres de servicio, no puedes transferir en su mismo estado porque se desconoce la operación y hay sanciones al respecto. Creo que cuando estás teniendo un email de cliente y te pide hacer virtuales, una pregunta importante es si es email de servicio. Si es un email de servicio, tú le vas a decir a tu gente de TI los pedimentos del email de servicio de tal RFC. Quiero que automáticamente le aparezca el identificador MS al pedimento IN, B1, RT, bla, bla, lo que sea. Porque si la autoridad, a mí ya me pasó una vez, la autoridad revisa los pedimentos del importador y se encuentra con que no viene el MS, es un dato inexacto de cada uno de los pedimentos. Yo pagué una multa como de 200.000 pesos porque había una serie de pedimentos sin el MS. Entonces, evita que a tu glosador se le olvide o a tu capturista. Automatízalo. Dile a TI, oye, ya tuve la conferencia preoperativa y resulta que ¿cómo se llama? Clientes, emails de servicio. Así que a todos sus claves de emails les pones el MS, se acabó. Entonces, regresando al tema que habíamos platicado, sí tenemos que revisar que tenga PT o MS los pedimentos B1 de exportación, como le habíamos platicado, y si por alguna razón es un IMES que es industrial, no pudo haber transferido en su mismo estado, va a haber desconocimiento de operación si no lo revisamos. Bien, les voy a dar un resumen aquí. Dijimos que estamos trabajando en la 525, 524. Observa, la 525 tenemos un pedimento B1 de exportación que es como si fuera un RT. Y entonces los complementos van a ser que el número de emails del receptor de la mercancía y el complemento IM. Entonces, en tu pedimento B1 de exportación, el glosador, en este caso, va a revisar que este identificador traiga de complemento 2 el IM y el número de IMEX del otro. A ver, yo soy el agente aduanal que está haciendo el B1 de exportación y hay otro agente aduanal que va a hacer el B1 de importación del IMEX que recibe la mercancía. Yo necesito que me den el número de IMEX que va a recibir la mercancía porque en mi identificador B1 de exportación yo lo tengo que poner, aquí se los puse. Y además voy a poner mi número, ¿verdad? Recordemos que el MS, aquí lo estoy poniendo, y el PT no van juntos. Si un día van juntos, checa la operación, tienes que quitar uno de los dos, no pueden ir juntos. No puede ser negro y blanco al mismo tiempo, es uno de los dos nada más. Bueno, aquí se los voy dejando en este cuadro de resumen para que les funcione. Como les dije al principio, por favor, si tienen dudas, me detienen. Bien. Eh, el DTA, forma de pago 9, porque estamos hablando de que es un IMEX el que está haciendo la transferencia. Y valor agregado. A ver, ese es un asunto importante porque he tenido multas también de esto. Eh, los pedimentos RT y los pedimentos B1 de exportación, y aquí te lo puse, mira, B1 de exportación, pedimento RT. RT es cuando es físicamente, B1 de exportación es cuando es virtual. Ok. Entonces, cuando yo estoy hablando de esos casos, puede ser que la empresa que está haciendo el B1 de exportación
sea una maquila pura. Cuando hablo de maquila, estoy hablando del 181, repito, de la ley del ISR, ¿ok? Estas empresas, como yo les había platicado, cuando hablan de mercancías temporales, todo, esa consignación, todo. Ellos no pueden comprar. Bien. Nada más que esas empresas, a la mercancía que recibieron, le ejecutan una mano de obra. Por ejemplo, yo recibí, un aluminio y lo convertí en una base para una bicicleta, por ejemplo. Entonces, esa base que no es mía, yo voy a cobrar la mano de obra, voy a cobrar los insumos nacionales que compré para integrárselo, la energía eléctrica, el agua, la renta, los empleados, guagua, todo eso, y le voy a poner el nombre de valor agregado. Valor agregado entonces es el valor de los insumos que se le agregan más la mano de obra. Otro ejemplo, al ejemplo de toda la vida. Yo fabrico camisetas para Adidas y las camisetas yo recibo la tela y yo aquí contrato quien me vende el hilo y contrato quien me venda las etiquetas y contrato quien me imprime el logotipo, por ejemplo. Entonces yo ya tengo empleados que manejan la máquina de coser, y cosieron esto. Tengo empleados que me pega las etiquetas. Tengo un proveedor que me vende las etiquetas. Tengo un proveedor que me vende el hilo, bla, bla, bla. Todo eso que es un extra a la tela que yo recibí y que yo le agregué a esto, se llama valor agregado. Los pedimentos RT de exportación y los pedimentos B1 virtuales de exportación que pertenecen a esas maquilas puras del 181 de la ley de SR tienen necesariamente que llevar este campo y el cliente tuvo que mandarte una carta diciendo son $10,000 de valor agregado de este caso. Por ejemplo, tiene que decirte es tanto, ¿ok? Y tú tienes que agregarlo al pedimento RT o al pedimento B1 de exportación porque tienes que indicar que tanto fue lo que se agregó a esa operación, ¿verdad? Entonces, esos son los casos de los maquila pura, de los IMEX maquila pura. Y tú tienes ahí mismo un B1 que recibe, que ya habíamos platicado, ¿verdad? Tienes un IMEX que va a mandar la mercancía y tienes un IMEX que recibe la mercancía. Este B1, este IMEX, que es el que tiene la mercancía y la va a transferir, hace un B1 de exportación. Y este B1 que recibe la mercancía tiene un B1 de importación. Entonces, hablando del B1 de importación, también observa que tengo el identificador B1. ¿Cómo se llama? Observa que intercambian su número de IMEX. ¿Ok? El IMEX de este IMEX se lo pongo acá y al revés, ¿verdad? Yo, IMEX, que va a hacer la importación, le doy mi número al que va a hacer la exportación, el que va a hacer la exportación me da su número y los intercambiamos en los pedimentos para que quede claro quiénes participan en los virtuales, pero además pongo mi número de IMEX. Entonces observarán que esos virtuales tienen dos números de IMEX. El identificador IM con su IMEX
y el identificador BIMEX con el B1 con el otro IMEX. Aparecen los dos IMEX en cada uno de los pedimentos, están cruzados. Por lo tanto, cuando te contrate un cliente, tú tendrás que decirle, oye, ¿cuándo tengo la conferencia con el otro agente aduanal? Porque tú me encargaste solo hacer el B1 de importación o tú me encargaste hacer solo el B1 de exportación. Necesito que me des el dato. Entonces, usualmente hay conferencias entre ambas partes para intercambiar la información y se acuerdan que habíamos platicado que yo también necesito que me diga cuándo hizo el B1 de IMPO para yo tener un día de plazo para el otro. Bien. En caso de IMES de servicio, pues recuerda que va el MS y no aplica el PT en este caso. El DTA es la cuota fija normal y no aplica el tema de valor agregado. Esto es como yo manejo mis operaciones bajo la 525 fracción primera. Bajo la fracción segunda, observa aquí que el B1 de exportación es un proveedor nacional. Ya lo habíamos visto acá, me regreso un momentito nada más para que les quede claro. Observa, mira, ese es un proveedor nacional y a veces lo que tenemos es un IMEX. Mira, aquí es un IMEX el que importa y transfiere y aquí es un proveedor nacional el que transfiere, son diferentes. El proveedor nacional no es IMEX. Entonces, así las cosas, cuando hablo de proveedor nacional, yo pongo igual el número de emails de quien va a recibir la mercancía. Yo no soy emails, así que no aplica. eh, no le aplica el MS y el PT. Es pago efectivo del DTA y no hay valor agregado. Y observa aquí esta modificación. El emails que va a ser el B1 de importación ya no le puso IM, sino le puso CN y el RFC del proveedor nacional, porque el proveedor nacional no tiene la camiseta del IMEX en ese momento. No tiene la camiseta del IMEX. Entonces, por esa razón, lo que se pone es identificador CN y se efectúa de esta manera. Ok, el IMEX del receptor, en este caso, de este que está aquí. En caso de operaciones bajo operación de IMEX servicio se debe poner, no aplica cuota fija y tampoco aplica el valor agregado. Bien, esta tabla que les estoy poniendo aquí es la tabla que nos indica cómo deben ser llenados los complementos de los identificadores y cuándo procede uno u otro. Entonces, pues aquí ya lo tienen. Bien, ahora hablemos del asunto de la facturación. Cuando yo tengo un proveedor nacional, acuérdense, el proveedor nacional es la empresa que no es IMEX y que le va a vender, le va a trasladar mercancía a otro IMEX, pero le va a vender a un extranjero. Tiene que tener un CFDI. Aquí hay un asunto muy importante. El mundo fiscal le está pidiendo a los IMEX que hacen las transferencias que tengan CFDI de ingreso o de traslado. El CFDI de ingreso es cuando yo te vendo algo, ingreso un dinero. Se llama CFDI de ingreso. Perdón. CFDI de traslado, cuando yo simplemente voy a mover a otra bodega o voy a mandar mercancía a otra empresa
que no me va a dar ninguna utilidad a mí porque no soy dueño de la mercancía, solo la voy a mover cuando el dueño de la mercancía me ordena que la mueva. Eso se llama CFDI de traslado. En los virtuales, o debería de aparecer un CFDI de ingresos, o debería desaparecer un CFDI de traslado. Cuando el cliente te diga, oye, es que yo la regla de comercio exterior me dice que no debo de llevar el cobre y por lo tanto no tengo que mandarte nada. Si quieres, no me mandes nada. Si quieres, no me mandes nada. Porque tienes razón, una cosa es el mundo fiscal y otra cosa es el mundo de comercio exterior. Nos ajustamos a la regla, pero quiero decirte que es más fácil para ti. Si vamos poniendo esos CFDIs en el pedimento, el día que te auditen, pues ya está puesto ahí. El día que te auditen, pues simplemente sacas el expediente electrónico y le muestras los CFDI que le tocaron a cada operación y ya. Yo te diría una cosa, si el cliente te pregunta, yo le diría, no te acojas al beneficio de no poner el comprobante de valor, no te acojas a ese beneficio. Vamos a poner los FSDIs o el documento equivalente cuando corresponda, bla, y de una vez dejemos la huella del documento de valor que ampara a esta operación. Por si recibes una auditoría fiscal, pues nada más te vas al expediente. En mi opinión, no es buena idea no poner el comprobante de valor en los virtuales. Sí es legal, o sea, es correcto que no lo pongas, pero en mi opinión no es buena idea, porque lo mejor es que prepares todo el terreno del expediente para una futura auditoría, pues simplemente le presentas al auditor el expediente y ahí está el CFDI de ingreso de traslado o el documento equivalente o lo que proceda, ya está puesto ahí, entonces no tienes que andar justificando de otra manera. Si el cliente te lo pide, yo le diría sí. Si tu instrucción es que lo haga así, yo lo hago así, no te lo recomiendo. Por razones de futura auditoría fiscal. Sería mi respuesta. Vamos hasta aquí, muchachos. Hay una pregunta en el chat, Jaime. Léemela, por favor. Cuando indica que las empresas IMEX son maquila pura y que todo lo que produce lo debe de exportar, y me parece que mencionó que no pueden hacer cambios de régimen, ¿es correcto? ¿Y qué Sí, pasa con déjame. esos pedimentos F4 que pudo haber hecho alguna maquila pura? Qué bueno que lo comentas. Déjame te explico lo siguiente. Eh, la maquila pura tiene que ver todo con el impuesto sobre la renta. Tú cuando cobras una quincena, tú ves ahí en tu recibo de nómina, dice impuesto sobre la renta. Ahí te cobran el 5, 10, 15%, depende de tu salario. Y es un impuesto que debemos pagar. Lo mismo las empresas como persona moral pagan un impuesto. ¿Ok? Las maquila pura quieren evitar la doble tributación. ¿Por qué? Porque el dueño de la mercancía no está en México, está en el extranjero y él va a pagar impuestos de las ventas que haga en el extranjero. Entonces, por lo tanto, hay acuerdos internacionales entre los países para decir, a ver, ¿cómo evitamos esta doble tributación? Pues porque tampoco vamos a hacer que paguen doble. Entendiendo que el dueño de la mercancía no está en México, que no está en México, y que él está en otro país y le va a vender a otro país a quien quiera, bla, 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 bla. Esta empresa se creó un artículo que se llama 181 para ellos nada más. Y dice, a ver, tú solo te dedicas a echarle una mano a los extranjeros. Vamos acotando, ¿ok? Si tú te dedicas a esto, te voy a dar una facilidad fiscal a ti nada más, en el 181 de la ISR. Y la facilidad que te voy a dar es que vas a pagar de acuerdo a a la maquinaria que tienes. Hay unas fórmulas ahí, medias maniáticas. Hay unas fórmulas, pero que terminan con un impuesto bajo, 6, 7, 8%, un impuesto bajo,
que hay una enorme diferencia entre lo que tendría que pagar y lo que paga, ¿verdad? Entonces, esas empresas que tienen este ISR bajo tienen condiciones. Ahí las dice. Una condición es, no puedes comprar nada temporal. Yo te voy a dar esta oportunidad, pero no puedes comprar nada temporal, ok. Toda esa consignación, bueno, entonces dile a la gente ahora que te ponga método 6 de valoración, ok. Luego, todo lo que tú importes lo tienes que exportar. Paréntesis. Los virtuales son exportaciones, entonces sí puedes hacer virtuales, RTs o virtuales. Bien. Si un cliente por alguna razón contrató un gerente que estaba desconectado y no entendía nada y luego se encontró con alguien igual en la agencia nacional, hicieron pedazos entre los dos y se les ocurrió hacer unos cambios de régimen, tienen un problemón. ¿Por qué? Pues porque se les podría cancelar la facilidad del pago bajo de ISR. Yo los mato y los corro. Los corro porque sería grave el asunto. Entre un 30 y un 5 o 6% es un chorro de dinero, ¿verdad? ¿Cómo lo podríamos corregir, Padre Santo? Esa es una buena pregunta. Si tú ya lo nacionalizaste, quizá lo que podríamos hacer es retornarlo al extranjero y en mi control de inventarios anotar que aunque se nacionalizó, yo lo retorné y poner ahí que se hizo con un a uno el retorno en lugar de un ART. Perdón, autoridad, me equivoqué, pero mira, yo sí lo retorné espontáneamente antes de que tú me descubrieras. Yo lo hice y a mí me parece que eso de retornarlo podría justificar el tema de que sigo estando parado ahí, ¿verdad? Pero sí no deberíamos hacerlo claro. No me estoy refiriendo a los desperdicios y cosas así que sí lo puede hacer. Me refiero a mercancía normal. No sé si te lo aclaré o te confundí más. Perdóname, dime. ¿Sí quedó claro? Perdón. Bien. Ok. Y entonces, ya habíamos platicado aquí, por ejemplo, en la 524 que un extranjero le puede vender a otro extranjero, como es el caso. No hay un CFDI ahí. Los extranjeros no hacen CFDI. La ley les llama documentos equivalentes o un comprobante. En ese caso, lo que tú tendrás en tus manos, si es que el importador te manda el documento, sería ese documento equivalente. Recuerda una cosa, déjenme regresar un poquito aquí para hablar de esto. Perdón, aquí, aquí. Mira, si tú estás haciendo este virtual, este IMEX A hizo un CFDI de traslado con valor de cero. Acuérdate que los CFDI de traslado tienen cero. Precios 1.000 pesos menos 1.000 pesos, cero. Si es puede ser un CFDI de ingresos poniendo el valor menos el valor cero. Me gusta más un CFDI de traslado, creo que es más ad hoc. Puede ser que el cliente te mande este documento equivalente, el de arriba, de, de un vendedor a un comprador. Y tú observarás que pues no aparecen estos, pues, porque no son ni el dueño ni el comprador. Nada más hay que plasmar en una 318 los datos de los IMES que me están pidiendo la 526 y listo, ¿no? Y con eso estaría bien. Pero ojo con este punto, puedo tener un CFDI o puedo tener un documento equivalente, depende de en qué fracción esté parado yo, ¿verdad? Bien, 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 bien. Perdón, me regreso donde estábamos. Ok, ahora, eh, siempre que un IMEX
es el que está vendiendo, hay un CFDI de por medio. ¿Ok? Si es un CFDI el que está vendiendo, hay un CFDI de por medio. Y como habíamos comentado, si hay un CFDI de por medio, entonces nosotros tenemos que tomar la decisión si fiscalmente me ayudo y lo pongo en el pedimento para ya tenerlo todo rastreado y trazado, o me ajusto a la regla comercial y no lo pongo, repito lo que había dicho hace rato, yo le diría al cliente, mejor vamos a ponerlo. O sea, es más sano que nosotros lo pongamos. También puede haber un movimiento del RFE. Recuerden que el RFE puede hacer virtuales tanto para recibir de un IMES para guardar la mercancía y luego para trasladar el IMES, cualquiera de las opciones, el recinto fiscalizado estratégico lo podría llegar a hacer también. Preguntas, hasta aquí, de lo que hemos visto esta mañana. Vamos a darnos un receso en algún momento y vamos a esperar al, al licenciado Gabriel Pavón que nos dará la parte práctica. Preguntas de lo que hemos visto, chicos, activen su micrófono y es el momento de preguntas. Ahí sin preguntas. Bien, vamos a darnos un receso. Y regresando, el licenciado Pavón va a hablarles de temas prácticos de los virtuales. ¿Qué tal? Quiero pedir una disculpa. El expositor que iba a dar la siguiente parte tuvo un problema personal. Va a grabar esta tarde la sesión y se las compartiremos junto con el material. Pero yo quisiera aprovechar, ya que estamos todos aquí, si me permiten, no formaba parte de la conferencia de hoy, pero quiero aprovechar para darle algunos criterios que está siguiendo la autoridad en las auditorías de esto, del IMEX. Con mucho gusto se los comparto. Lo que ofrecimos, los 50 minutos siguientes, les repito, se grabarán en esta tarde y este mismo día tendrán ustedes el material grabado más el material físico. Les ruego una disculpa por hacerlo de esta manera, pero bueno, hay inconvenientes personales que no se pueden prever. Bien, entonces, si me permiten, Fabiola, se ve mi presentación que dice criterios. Se te volvió así claro como la última vez, Jaime. ¿Aquí se ve? Sí, ya se ve. Sí, Ok, listo. Bien, entonces quiero mostrarles algunos criterios que nos van a ser de utilidad. Y que yo los puse, ¿por qué los puse? Porque me ha pasado tener que defender estos casos, ¿verdad? Entonces, bien, primer criterio, cuando tú haces una importación temporal, vamos a imaginar que tienes una operación 1,000 pesos de la mercancía y 100 pesos de flete, por decir algo. 1,100 pesos fue el valor en aduana, 1,000 de la mercancía y 100 del flete, listo. Fin de la historia. Así se pone en el pedimento y ya. Tiempo después, cuando el cliente te pide hacer el cambio de régimen, tú dices, bueno, aquí no hay ningún flete. ¿Por qué voy a poner los 100 pesos de flete? Le pongo nada más 1,000 pesos. Grave error. Porque el valor en aduana del pedimento temporal se debe trasladar al cambio de régimen. El valor en aduana, que es el que se utilizó para el cálculo de las contribuciones. Si bienes desglosados incrementables fueron un acto que sucedió en la importación y que tú en el cambio de régimen no debes quitar. El único que tiene derecho a disminuir bajo ciertas reglas de juego su valor es el pedimento F5. Fuera de eso, bajo ciertas reglas, el valor se debe reflejar tal cual. Por lo tanto, si tú no lo haces, la autoridad está tendiendo a hacer, lo más fácil sería una omisión de contribuciones, pero le está encantando ahorita utilizar la sanción del artículo 200 de la ley, que nos habla casi de 100,000 pesos de multa por valor indefinido. Pero bien, entonces
hay que cuidar esto, cambios de régimen, no puedo disminuir el valor en aduana. Claro, puede ser que yo tenga un cambio de régimen proporcional, no es de toda la mercancía, pues bueno, la parte proporcional que le corresponde. Bien, y así como les comentaba, no podría yo quitar los incrementables en el cambio de régimen. Dos, me equivoqué, yo tuve un caso así terrible con una empresa de Michoacán. El agente aduanal hizo una importación de un activo fijo utilizando una importación IN. Entonces aquí hay un problema. Tengo un activo fijo que va a permanecer por tiempo indefinido mientras mi programa esté vigente. Por tiempo indefinido mientras mi programa esté vigente. Pero si mi programa sigue vigente, pero en lugar de ponerle un AF, yo le puse un IN, tiene una temporalidad. Entonces, que en este caso eran 18 meses. Cuando se cumplen 18 meses, la autoridad revisa porque no ve que haya una, retorno, sanciona al respecto y habría que defenderse. Entonces, cuando tú tienes un pedimento IN, es muy importante verificar la posibilidad de que sea F y a veces no es tan fácil, ¿verdad? Por ejemplo, de primera instancia, si yo te digo tengo un motor, pues la primera instancia para ti diría es un activo fijo. Pero pues si se trata de la industria automotriz ya no es un activo fijo, sino es una materia prima, ¿verdad? Entonces diferenciar entre uno y otro a veces no podría ser tan sencillo, pero lo que sí es importante es que nosotros, si llegamos a detectar, tenemos que rectificar y cambiar del IN a la F por el tema de los plazos vencidos. Esos son todos los puntos que más están auditando. Eh, en los pedimentos RT. A ver, los pedimentos RT, como habíamos platicado, podía ser que el retorno se dé en su mismo estado. Ya aquí estamos hablando de pedimentos de retorno físico, no estamos hablando de los virtuales. Un pedimento RT es que yo tengo una mercancía bajo IMEX y yo la voy a exportar. Recuerden que hace más de 10 años, los pedimentos de retorno de los IMEX eran H1 si era en su mismo estado RT transformados. Eso ya no existe así. A alguien se le ocurrió dejar los H1 para el artículo 106 de la ley, que son los demás temporales, y el 108 de la ley, que son los IMES, le dejó el RT. Entonces, a la pregunta, los retornos de mercancía que está en IMEX, ¿hay diferencia entre un transformado y un no transformado? Bueno, la clave de pedimento es la misma. La diferencia es el PT que te estoy poniendo aquí. Si yo tengo un retorno de un IMEX al extranjero, el pedimento RT es el correcto. Si ese retorno es en su mismo estado, pues perfecto, ahí va. Pero si ese retorno es transformado, le tengo que agregar el identificador PT de producto transformado. ¿Ok? La ausencia del PT es motivo de sanción. Y aquí saben que tenemos un problema de dato inexacto masivo. ¿Por qué? Quizás podría decirme, bueno, no, a mí no me quita el sueño el que de repente me multen por un identificador, ni a mí tampoco. 1.500 pesos, pues bueno, no pasa nada. Pero si son 10 operaciones, pues ya fueron 15.000. Si son 100 operaciones, pues ya fueron 150.000. Y así va subiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros, debemos evitar los datos inexactos masivos. Y la manera de evitar los datos inexactos masivos es una auditoría de prototipos, ¿no? Yo siempre les digo, oye, ¿me puedes auditar? Sí, dame 3 ejemplos de cada caso y como tienen comportamientos repetitivos, con uno nos damos cuenta de qué pasa.
y el valor agregado. Si tú me preguntas cuáles son las multas más frecuentes en los RT, es que o no tiene correctamente el ST o el SU, o no tiene el PT, o no tiene el valor agregado. Bien, este, este ya lo habíamos platicado en otro foro. Quiero ahorita irme al tema de auditoría. Deme un momento. Ok. Eh, Quizás del top 5 de sanciones que existen al día de hoy son las visitas domiciliarias para cotejar la legal estancia de los activos fijos. Entonces, de repente alguien me platicó, oye, pues a ver, los expedientes de comercio exterior yo tengo derecho a tenerlos 5 años. Perdón, yo tengo obligación. Y después de eso podría no tenerlos, sí, pero no. ¿Por qué? Cuando yo visito tu fábrica y veo un motor, un torno, bla, lo que sea, tú no me puedes asegurar de la simple vista que esto tiene más de 5 años contigo, a menos que me lo demuestres con el expediente, ¿ok? Entonces, el tema de que yo no requeriría los expedientes para más de 5 años no juega cuando estamos hablando de activo fijo. Ahí no juega porque yo debo demostrar la legal estancia de la mercancía del activo fijo que el auditor está viendo en mi fábrica. ¿Ok? Por lo tanto, les encanta y conozco muchas empresas que están en problemas por esto. Yo creo que sería una buena praxis y lo puedes vender como agencia aduanal, ayudar a tu cliente en esto, porque es muy sencillo. El tema es muy fácil. Cada máquina que yo vea debe tener una placa de identificación individual que es y cuál es su número de serie, modelo, bla, lo que proceda. Si no tiene la placa, pues se la mando a hacer. Entonces, una vez que tiene su placa, yo lo que voy a cotejar es que tenga o un pedimento que coincida o una factura si es compra nacional. Y aquí hay un problema. Cuando tú haces la importación de activo fijo, muchas veces no puedes cotejar en el previo, pues porque el número de serie viene en la parte de atrás y es una máquina tan delicada que no, te dijo el cliente, por favor, ni se te ocurra sacarla, vámonos sin previo y adelante. Y va, pasó. Y nunca verificaron que lo que tú pusiste en el pedimento, porque son los datos que el proveedor te mandó, efectivamente eran los datos que estaban puestos en la placa. Y nunca lo hiciste. Entonces, yo te diría, en tu check de actividades para importación de IMEX con pedimentos AF o A1, lo que sea, siempre, a ver, cliente, una vez que la mercancía está en tu planta, vamos a corroborar los números de serie. Porque un número de serie equivocado en reconocimiento aduanero es una multa, la famosa multa de COBE, que tú y yo ya conocemos. Pero un número de identificación diferente en una visita domiciliaria ya no es una multa de cobre, sino es mercancía distinta, que es embargo de mercancía más bla, otras sanciones. Entonces, bajo esa tesitura, cambia de un riesgo muy medible. ¿Sabes qué? Pues sí, te lo pasamos sin previo, nada más quiero decirte que hay como 50.000 pesos de una posible sanción, lo que sea. Pero sí tienes que decirme cuando llega a tu planta, porque el tema se convierte en un embargo en una visita domiciliaria. Entonces tú tienes que tener en tu check cuando haces esas importaciones y pedirle al cliente que por favor te mande la información de qué está, la foto de lo que está viendo, como para agregarla y tenerla ahí. La autoridad hace una auditoría muy sencilla que cualquiera de nosotros podría llegar a hacerla. Número de placa, confírmame con el pedimento o confírmame con la factura. En estos casos, si el pedimento no lo trae, lo que tenemos que hacer es rectificar los pedimentos para agregarlo.
Una práctica muy adecuada es que si quieres ponlos en el COBE o ponlos en un e-document, pero también agrégalos al pedimento porque es más fácil que lo vea el auditor. Secuencia uno, motor, serie, modelo, bla, 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 bla. Es más fácil que tú lo expongas de esta manera a que lo pongas en un ido como en que en una visita pues podría no estar de humor el auditor como ha pasado y no querer ver el expediente electrónico. Entonces, aunque lo dupliques, además de poner el cover con el unido, ponlo ahí. Ahora, otra práctica adecuada aquí es, si estás hablando de una línea de producción, trae un montón de cosas que un día van a salir a reparación y un día van a regresar de la reparación. Entonces hay que desglosar eso. Por ejemplo, línea de producción de ladrillos refractarios, motor con número de serie tal, taladro con número de serie tal, banda con tal, bla, 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 bla. Entonces, en una auditoría, yo confirmo la legal estancia de toda la mercancía que está descrita en el pedimento. Necesitamos cambiar nuestro esquema ahí, porque el hecho de decir línea de producción, eso me mete en un problema a futuro, en 5 o 10 años, cuando ni tú ni yo estamos de este lado y quizás quien estuvo en la empresa tampoco está en ese momento y quien reciba la auditoría ya le van a decir que es mercancía embargada. Entonces, en la auditoría lo que tú tienes que hacer siempre es que tenga el número de placa, que coincida con lo que está en el pedimento, sino rectificar el pedimento, o si fue compra nacional, que esté puesto ahí. Si el pedimento no lo tienes, tendrá que hacer pedimentos A3 para regularizar la mercancía. Es que mi abuelo lo importó, él era el dueño de la fábrica y él lo tenía excelente, muy bien lo que hizo tu abuelo, pero no tenemos forma de mostrar. Pero fue hace 30 años, los que tú quieras. Si no tenemos el documento que demuestra la legal estancia, eso y nada es lo mismo, tenemos embargo de la mercancía. Bien. Quería yo agregar esto que acabo de comentar. Durante la tarde recibirán el material y recibirán la grabación de la parte final que termina, de la última parte de virtuales. Si tienen preguntas de lo que hemos visto este día, podríamos tener ahorita un foro de preguntas y respuestas, por favor. Si no, yo aprecio mucho su participación. Espero verlo en siguientes seminarios. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga.